preguntarle sobre las declaraciones de ayer de Felipe Calderón en relación a que el PG está violando la ley electoral y por cuál se debería hacer algo. Al igual que tal vez, quizá también Ricardo Anaya pudiera violar la ley. Hay una diferencia muy clara entre el caso del señor Andrés Manuel López Obrador y del señor Ricardo Anaya. Y la diferencia consta en que el señor Andrés Manuel López Obrador ha dicho públicamente que se va a postular a la candidatura presidencial en 2018, es decir, ha hecho explícita su intención de competir en el año 2018. Ese hecho, conforme a nuestras reglas internas, implica la manifestación de la voluntad en el sentido de competir y, en consecuencia, actualiza el supuesto de actos anticipados de campaña. No es el caso de Ricardo Anaya. Ricardo Anaya está utilizando los tiempos oficiales que le corresponden al partido en su calidad de presidente de Acción Nacional y no en su calidad de aspirante a la presidencia de la República. Esa es la notable diferencia entre un caso y otro, y esa es justamente la diferencia que provoca que Andrés Manuel López Obrador se encuentre en un supuesto legalmente establecido y específico, que es el de anticipar los tiempos de la competencia electoral. No son casos iguales. Y el llamado que ha hecho, la reflexión que está en el ambiente, no solamente por las declaraciones del día de ayer, sino desde hace algunas semanas, es si en efecto la promoción personalizada de alguien que ha declarado públicamente que va a aparecer en las boletas de 2018 constituye o no una violación a la ley, sobre todo cuando en el partido al cual pertenece, el cual fundó, no se ve, por los hechos recientes, ninguna posibilidad de que habrá una competencia interna y un proceso de selección de candidatos. En ese partido político se toman las decisiones por aclamación y es absolutamente claro que Andrés Manuel López Obrador será el candidato a la presidencia por ese partido político. En consecuencia, la discusión jurídica versa sobre si estamos o no en presencia de actos anticipados de campaña de quien ha adelantado que va a participar en la elección de 2018. Y conforme a nuestras reglas internas, no se debe anticipar la promoción personalizada de alguien que ya se ha declarado como candidato. Tiene que haber modificaciones a la ley. El presidente Calderón también cuestionaba esta promoción que hace el líder de su partido, Ricardo Anaya, que no está bien. Las diferencias ya las he explicado y el tono del comentario del presidente Calderón debe analizarse sus términos. Mi posición es que son dos casos absolutamente diferentes. Hay antecedentes muy importantes en el sentido de que es lícito que los liderazgos de los partidos políticos utilicen los tiempos de radio y televisión para los fines de los partidos políticos. No es el caso de quien ya ha anunciado que va a competir por un puesto de elección popular. La ley es muy clara. No estamos debatiendo sobre el uso de tiempos de radio y televisión. Lo que estamos debatiendo es si alguien puede adelantar los tiempos de la competencia electoral y promocionar su candidatura. Pero sabe que Andrés Manuel está cometiendo ilegalidades. Es absolutamente claro que el hecho de declararse o manifestar la voluntad en el sentido de competir en el 2018 y utilizar cualquier recurso público o privado constituye una violación a la ley. Y eso está absolutamente claro no solamente en nuestras normas vigentes, sino en prácticamente todas las resoluciones del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral. No hay zona gris ahí. Si algún aspirante a un cargo de elección popular adelanta los tiempos para promocionar su imagen y utiliza bienes privados o públicos, viola la ley. Ese es el centro de la discusión. ¿Irán por la reforma electoral? Senador, el hecho de que López Obrador sea ahora presidente de su partido no complica más esta aplicación justamente por eso, porque va a decir: yo como dirigente de Morena puedo promocionar mi partido. El problema está en que ya no actuará como dirigente de un partido político, sino como aspirante a la candidatura presidencial. Tendría en consecuencia que renunciar a sus aspiraciones presidenciales para utilizar los tiempos de radio y televisión únicamente en su condición de presidente nacional. Pero mientras él siga diciendo y mientras él siga insistiendo en que va a ser candidato a la presidencia de la República y que va a participar en el proceso electoral 2018, está violando la ley. La única manera de que no viola la ley en su calidad de presidente nacional en la utilización de los tiempos de radio y televisión por su partido es que renuncie a sus aspiraciones como precandidato a la presidencia 2018. Senador, yo quiero preguntarle una opinión sobre
este seguro que contratan? Déjame contestar una. Irán por la reforma electoral. No hay en este momento ningún planteamiento concreto, no hay ninguna iniciativa que esté sujeta a discusión parlamentaria. Los grupos parlamentarios han anticipado que plantearán algunas iniciativas y que esas iniciativas no se van a reducir única y exclusivamente al modelo de comunicación política y en particular a las limitaciones a la utilización de tiempos de radio y televisión para efectos de promoción personalizada. Parece ser, pues, que se está confeccionando entre los grupos parlamentarios, por lo menos de lo que se deriva de las posiciones específicas que han tenido, que la agenda de reforma electoral en su caso será un poco más compleja que únicamente el cambio de modelo de comunicación política. Por supuesto que tenemos que obligadamente analizar todas las posiciones que al respecto se presenten, pero sobre todo vamos a analizar y en su caso discutir y conducir una reforma electoral que tenga el consenso de los grupos parlamentarios. El presidente del Senado dará condiciones de viabilidad a que se presenten las iniciativas, pero sobre todo a que se discutan en el marco de nuestras normas internas. Yo le preguntaba, senador, de este seguro que contratan consejeros del INE, un seguro de gastos médicos por más de 200 millones de pesos, que incluso los protege contra posibles heridas o lesiones que pueda provocarles la práctica de la tauromaquia. En las decisiones administrativas sobre el presupuesto se toman en primer lugar en el Instituto Nacional Electoral y posteriormente en la Cámara de los Diputados. Conforme a las reglas que ha aprobado la Cámara de Diputados, hay que analizar la licitud y conveniencia de ese programa de protección y de atención a la salud de los consejeros. Lo importante es que se utilicen de manera correcta, eficiente y útil los recursos públicos. Todos tenemos que hacer un esfuerzo por hacer un ejercicio mucho más racional de los recursos públicos. El Senado de la República está en ese proceso, pero cada decisión administrativa y presupuestal debe tomarse a la luz no solamente de la conveniencia o de la eficiencia, sino también de las reglas establecidas. Si la Cámara de Diputados ha autorizado ese presupuesto, habrá que preguntarle a la Cámara de Diputados qué razones tomó en cuenta para su aprobación. Senador, yo nada más preguntarle, un senador con licencia, Adán Augusto López Hernández, empieza desde hoy una campaña con Andrés Manuel López Obrador para colocar diablitos en el estado de Tabasco y de esta forma, bueno, darle luz a energía eléctrica a deudores de la compañía federal, de la CFE. Esto, ¿en qué delito, digamos, cae un senador con licencia al estar promoviendo la violación a la ley? Las autoridades competentes deben analizar ese caso en concreto, no solamente por sus implicaciones en el ámbito electoral, la utilización de un bien público para promover la imagen de un candidato y de un partido, sino también debe verificar si en efecto están utilizando de manera indebida los recursos públicos o se está evadiendo el cumplimiento de las obligaciones. El Senado de la República no se puede pronunciar hasta en tanto existe una autoridad competente que determine que hubo una ilicitud o bien una irregularidad administrativa. En ese caso, el Senado de la República tendrá que pronunciarse si proceden o no esas acusaciones. Yo esperaría que la autoridad competente haga el análisis del caso específico y en consecuencia se pronuncie al respecto. No es responsable por parte del Senado de la República anticipar ningún tipo de juicio, no se conocen de manera directa los hechos, ni tampoco existe pronunciamiento de autoridad competente en ese sentido. Senador, el hecho de que esté en licencia un senador lo exime de su juramento de cumplir y hacer cumplir la ley. No lo exime de su juramento, pero tampoco le implica retiro de su protección constitucional. La Corte ha sido muy clara en el sentido de que un senador con licencia mantiene la protección constitucional y, en consecuencia, no puede ser perseguido administrativo o penalmente a menos que exista una resolución de los órganos parlamentarios competentes. Es el caso, así funciona el fuero en nuestro país y, en consecuencia, a menos que exista una solicitud específica de parte de autoridad competente, el Congreso mexicano tendrá que resolver sobre ese caso en concreto. Senador, una última cuestión de mi parte. La elección en Argentina nos hace suponer que en México se requiere con urgencia también la segunda vuelta electoral, sobre todo en la elección presidencial, para que haya mayor legitimidad. Ahí se demuestra, como en muchos otros países, que la segunda vuelta es un mecanismo que aumenta la legitimidad y sobre todo permite condiciones de gobernabilidad después de elecciones muy cerradas. Argentina tiene un modelo, un sistema de partidos muy fragmentado, en consecuencia hay muchos partidos políticos que compiten. Las primeras vueltas terminan siendo expresiones muy minoritarias y en consecuencia se requiere la segunda vuelta para poder agregar una mayoría clara y contundente a favor de quien habrá de gobernar el país durante los próximos años. Me parece que el caso argentino es un buen ejercicio que debe analizarse con toda puntualidad. Es evidente que no es lo mismo que un presidente de la República gane por 26% o 32% de los votos que un presidente de la República tenga una mayoría de más del 50%. ¿Se podrá analizar en esta debe analizarse? Hay un planteamiento por parte de Acción Nacional de revisar la segunda vuelta, de ponerla a discusión. En la medida que los partidos políticos pongan sus temas en la agenda, tendrán que ser discutidos. Por supuesto,
supuesto que la segunda vuelta puede resultar interesante para ganar condiciones de gobernabilidad en escenarios de gobiernos divididos y en escenarios de fragmentación de los partidos políticos, pero puede ser esa idea y otras más. Por ejemplo, los gobiernos de coalición, por ejemplo, la flexibilidad en las coaliciones electorales. Hay muchos modelos que se pueden discutir y ya dependerá de los planteamientos en concreto que hagan los grupos parlamentarios, cómo se va a confeccionar la agenda y sobre todo las decisiones.